noches a quien nos está escuchando en vivo, buenos días, buenas tardes a quien nos escucha en otro momento. Bueno, he estado escuchando lo que han comentado las y los otros participantes. Coincido plenamente en mucho de lo enunciado, pero yo quiero centrarme en algo como cómo lo percibimos muchas de las feministas, y que es sintetizado en una frase muy común que dice, cuando estamos hablando de la violencia que ejercen los hombres hacia las mujeres, es común escuchar como réplica pero las mujeres también violentan. Entonces, siempre ante este comentario es frecuente que primero sintamos, que nuestra reacción sea incluso a veces un tanto emocional, entre el azoro, porque cómo es posible que a estas alturas alguien diga algo así, también el enojo por todas las implicaciones, pero y es muy difícil dar una respuesta simple, ¿no? Porque la respuesta más simple podría ser un sí, pero no. Y esto es porque evidentemente lo que implica esta frase es una sobresimplificación de la violencia, el contexto, las condiciones, y sobre todo se hace de lado lo estructural del ejercicio de violencia de género contra las mujeres. Y creo que esta es la primera acotación importante que hay que hacer. Cuando hablamos de violencia de género, sí hay diversas académicas y teóricas que dicen que si hablamos de violencia de género también tendríamos que hablar de todas las muertes, por ejemplo, que ocurren entre varones por cumplir los mandatos de género. Esto es cuando llevan conductas de riesgo, para hacer todo un despliegue de su masculinidad y demás, ¿no? Pero es por eso que autoras como Marcela Lagarde dicen que siempre tenemos que especificar violencia de género contra las mujeres. Y entonces entrarle a la cuestión estructural de la misma, como ha sido a lo largo de la historia, dada hace siglos, milenios, que ha habido una relación jerárquica diferenciada entre los géneros masculino y femenino, y cómo el uso de la violencia ha sido sostenido para precisamente mantener esta diferencia jerárquica. También esa frase de las mujeres también violentan implica un desconocimiento o un deseo de borrar la diferencia que puede haber entre una violencia proactiva y la reactiva. Esto es cuando muchas veces las mujeres sí tienen conductas violentas, porque por supuesto que las tenemos, porque son parte de los procesos de socialización en los que nos estamos involucradas desde el nacimiento. Por supuesto que podemos aprender conductas violentas de agresión hacia los demás, pero la diferencia es la frecuencia, el uso, en qué condiciones se emplea la misma. Claro que también puede haber mujeres que empleen la violencia de una manera muy similar a como la ejerce la mayoría de los varones contra las mujeres, en concreto sus parejas, por ejemplo, pero suele ser muchísima menor la incidencia. No decimos que, por supuesto, cada vida importa, pero desafortunadamente, insisto, esa aseveración de las mujeres también ejercen violencia permite darle una importancia y magnificar un acontecimiento que el porcentaje en realidad es mínimo, y además que hace de lado todo el contexto dentro del cual se ejerce esa violencia. Y voy a citar un ejemplo que se sale del contexto de una dinámica de pareja, por ejemplo, porque me pareció muy significativo. Alguna vez un amigo fue detenido arbitrariamente por la policía de otra ciudad, no la Ciudad de México. Quienes lo detuvieron eran una pareja de uniformados integradas por un varón y una mujer. Y él siempre relata que quien se portó mucho más violenta, hostil y amenazante fue la oficial femenina. Entonces, este amigo, que es sociólogo, y yo pues hablábamos al respecto y mencionábamos cómo es un fenómeno observado de supervivencia, que las mujeres, particularmente en este tipo de empleos, ocupaciones, acaban apropiándose de los códigos de ejercicio de violencia, los códigos masculinos, justo para sobrevivir. E incluso acaban mostrando un aparente, al menos, mayor ejercicio de esa misma violencia, pero lo mismo es para evitar la
violencia de parte de sus compañeros, pero también en el caso de este oficio concreto, pues también de los posibles detenidos. Y sin embargo, es muy frecuente que incluso ellas, que tendrían que ser, comillas, figuras de autoridad, al detener a un varón, sigan siendo sujetos de acoso o de algún otro tipo de violencia, por lo menos verbal. Pues esto nos habla de que incluso en estas condiciones donde se supone que hay un poder muy establecido, sigue habiendo un ejercicio constante de violencia entre géneros. Entonces, bueno, pues para no extenderme más al respecto, quisiera que, bueno, invitar a la reflexión de todas estas que aparecen como frases hechas en automático, ver quién las enuncia y en qué contexto, porque cuando estamos hablando de la importancia de visibilizar un problema, aparece alguien, además un problema que evidentemente que hay, no solamente hay datos y cifras estadísticas que apoyan y la necesidad de elaborar políticas públicas, sino que incluso un análisis ni siquiera detallado de nuestros grupos sociales que nos rodean nos pueden dar razón de qué tan frecuente es este ejercicio de violencia. Entonces, cuando es más que evidente que esto ocurre y escuchamos gente que pretende de maneras retóricas muy simplistas pretender quitar la importancia, habría que aprender a desmantelar ese discurso y pues eso, pues combatirlo, ¿no? No permitir que ocurra. Claro, insisto, eso no implica que no haya mujeres violentas, por supuesto que las hay, pero pensemos también qué tan visibles son, incluso en cuestiones mediáticas, y por qué es lo que ocurre. Y diciendo algo muy simple que aprendí en la materia de sensopercepción, ¿no? Los estímulos salientes muchas veces son los más recordados, y pensemos entonces por qué suele ser tan impactante cuando sabemos de algún caso de una mujer violenta. Pues eso, porque suelen ser las menos. Muchas gracias. Muchas gracias, querida Eloísa. Oye, Elo, me llama mucho la atención lo que comentas, porque yo me quedo pensando, Eloísa, rápido, si me permites, ¿qué tanto este discurso de la violencia contra los hombres, justamente tomando en cuenta que no se acepta, la gran mayoría de los hombres no aceptamos la violencia que ejercemos, ¿qué tanto se corre el riesgo de invisibilizar la violencia contra las mujeres si llega a tomar fuerza este discurso de la violencia contra los hombres? No, pues creo que es mucho el peligro, sobre todo cuando, siendo ya un problema social del grado en el que nos encontramos, sí se requiere muchísimo apoyo institucional, políticas públicas, etcétera. Entonces, si se comienza a desviar la atención y entonces se piensa que tiene que ser un problema tratado de la misma manera, entonces si de por sí ya se cuenta con pocos recursos, poca atención hacia la violencia contra las mujeres, imagínate qué ocurriría si además se empieza como a dispersar esta atención, o también si se empieza a dudar del ejercicio de la violencia cuando volvemos a caer. Es que además es una lucha de décadas, o sea, pensemos sobre todo de los 70 para acá, cuánto nos ha costado, y todavía no lo logramos, que se quite del imaginario público social el que si alguna mujer es golpeada, pensar que se lo merece, que algo habrá hecho, etcétera, ¿no? O sea, todavía no logramos que esas ideas se destierren del imaginario. Entonces imagínate si aparte ahora incluimos no, pues es que también ellas ejercen la violencia de la misma manera, ¿no? Entonces corremos el riesgo de que las víctimas reciban mucho menos atención, ya no digamos a nivel de políticas públicas, que es lo que decía al principio, sino a nivel social. Porque entonces pensar que si todas las mujeres tenemos el mismo potencial de violencia que los varones, entonces ¿por qué no se defienden de la misma manera, por ejemplo? ¿No? Dudar de la calidad de víctima, o sea, es súper complejo. Estoy respondiendo como las primeras cosas que se me ocurren, pero por supuesto que puede dar para muchísimo más. O sea, es muy grave, por supuesto que no estamos, o sea, es que es vergonzoso tenerlo que aclarar, ¿no? Por supuesto que no estamos pensando que hay violencias que son válidas o que no importan. Claro que no.
es una cuestión de emergencia, de urgencia, de que hay que atender primero, de que está siendo más grave, por favor, o sea, en serio que me abruma que tengamos que seguirle destinando tanta energía y recursos a discusiones así, porque todavía no salimos, todavía no logramos crear conciencia, pero cada vez sigue habiendo siempre discursos en sentido contrario, ¿no? Querida Eloísa, muchísimas gracias. No, muchas gracias por el espacio, Gabo, y bueno, pues seguimos en contacto. Seguimos en contacto.